Venezuela, Ecuador, Chile, ahora Bolivia, conmoción después de las elecciones. En este cambio de rumbo parecía que era un balotaje y ahora Evo Morales sostiene que ha ganado, de acuerdo con los resultados divulgados por el Tribunal Superior Electoral. Estamos con Carla Ricciotti en nuestro móvil para tratar este tema. Muy buenas tardes, Carla. Hola Luciana, buenas tardes. Sí, para tratar de entender un poco el contexto en el que se está dando todas estas acusaciones cruzadas, ¿no es cierto?, de fraude por el lado opositor a Evo Morales y esta nueva reelección de Evo Morales allí en Bolivia que fue habilitada finalmente por diferentes medios electorales. Bueno, lo cierto es que todavía se está realizando el conteo de los votos, ya falta poco, va a algo más del 90% de votos escrutados, pero la duda acerca de un posible fraude o no ya se instaló allí en Bolivia y esto no hizo que Bolivia estuviera exenta de manifestaciones en las principales ciudades de ese país. Para tratar de entender un poco más qué es lo que está pasando en Bolivia, estamos con Pablo Stefanoni, él es doctor en historia, es especialista, analista internacional y especialista en el tema de la cuestión boliviana puntualmente. ¿Cómo se entiende, cómo podemos entender nosotros, quizá con algún paralelismo, lo que está pasando en Bolivia hoy? ¿Se puede hablar de fraude o no? Bueno, la situación, ¿qué tal? Es bastante complicada porque es una elección que es muy pareja. Realmente esos datos que vos mencionabas, que se mencionaron ayer, que son producto de un mecanismo de conteo rápido que tuvo el Tribunal Electoral y que se suponía que iba a dar unos resultados que no eran los resultados finales, pero que iban a ser bastante aproximados. El problema es que se dejó de contar, eso generó mucha susceptibilidad y cuando se retomó, se terminó, como ustedes decían, con un resultado que es muy parejo, no en términos de candidatos, porque en realidad son más de 10 puntos, pero lo que está en cuestión es si Evo pasa o no a una segunda vuelta y ahí necesita 40 más 10 de diferencia respecto al segundo candidato y eran 10.14, ¿no? Entonces eso generó toda esta polémica. De todos modos estamos en un momento de definición porque se está haciendo el conteo oficial y ya va por el 90% y no es claro que Evo llegue, pero está ahí, va a ser tan cerca que esto no anticipa la calma, ¿no? Luciana, el doctor Stefanoni ya te está escuchando. Gracias Pablo por recibirnos. Escuchábamos a la misión enviada por la OEA de hablar de sorpresa y preocupación ante los nuevos resultados divulgados, resultados provisorios del conteo provisorio. Estuvo el parate del conteo, se retomó y los nuevos resultados parecen torcer el rumbo de lo que se esperaba. Ya no balotaje, sino un triunfo en primera vuelta de Evo Morales. ¿Eso no te despierta mayor preocupación acerca de que efectivamente puede haber habido una irregularidad? No, obviamente el parate del conteo y la explicación muy débil del tribunal de que eso fue porque se estaba empezando el conteo oficial y no querían dar dos conteos a la vez, claramente no fue convincente. Que el resultado pueda cambiar, eso depende, porque si faltan realmente actas de la zona del altiplano y del campo en esa región cercana a La Paz, a Oruro, ahí son zonas donde Evo Morales a veces puede obtener el 70, hasta el 80% de los votos. Entonces ahí sí puede subir. Pero claramente hubo un manejo muy desprolijo y el cóctel de un manejo desprolijo de la información, incluso si consideramos que no se alteraron los resultados, pero un manejo desprolijo con una situación donde la definición o no en primera vuelta se da por décimas, es un cóctel explosivo, claro, en un contexto de mucha susceptibilidad, porque esto comenzó con el referéndum de 2016, donde Evo Morales perdió el referéndum, se buscó una habilitación para presentarse a una nueva reelección que no estaba prevista en la Constitución por el Tribunal Constitucional. Entonces era una elección particularmente complicada para Evo Morales en términos de legitimidad y también de votos, porque a diferencia de otras elecciones ya Evo no gana con comodidad, claro, como anteriormente cuando ganaba con más del 60%. Todo esto genera esta situación. Hay que ver, yo creo que habría que esperar este 10% que falta contar y ahí sí ver qué evidencias hay, qué dicen los observadores, qué dicen los opositores que están siguiendo el proceso, ya no sobre el conteo rápido, sino sobre el conteo oficial, ¿no? Claro. Pablo, bueno, las repercusiones de la crisis de Chile también llegan a Bolivia en el sentido de que esta endeblez institucional de Bolivia, tal como lo estás describiendo, puede llevar
a la calle, una tensión que ya se está expresando. Y las palabras que se dieron en las últimas horas de Diosdado Cabello en relación a esta brisita que recorre América Latina, o la de Nicolás Maduro hablando de Foro de San Pablo, estamos cumpliendo el plan, ustedes me entienden. ¿Qué es? Bueno, vos sos un especialista en la región, el Foro de San Pablo, ¿y cuánto hay de cierto en la posibilidad de que haya una acción estratégica y táctica coordinada entre las distintas democracias de cierto signo político que constituían o constituyen la patria grande? Bueno, yo creo que el mensaje que dio Maduro sobre esta especie de conspiración del Foro de San Pablo era una especie de ironía destinada a Bolsonaro, al presidente de Brasil y a algunos sectores conservadores latinoamericanos que están insistiendo con una especie de conspiración bolivariana. Yo creo ya empezó en Ecuador esta cuestión y ahora en Chile. Yo creo que la verdad que en el caso de Ecuador tampoco... se vio claramente que el motivo fue el aumento de los combustibles y cuando se revirtió eso, Ecuador se calmó. El caso de Chile me parece aún más lejano desde todo punto de vista a la influencia venezolana. El Foro de San Pablo básicamente es un foro de partidos de izquierda que se reúne en América Latina desde los años 90 y que agrupa distintas fuerzas, pero no es una especie de comando. Claro. En realidad es un espacio de coordinación de fuerzas. En algún momento participa ahí el Partido de los Trabajadores de Brasil, participan muchas fuerzas de izquierda. Está en un momento más bien de declive el Foro de San Pablo. Cuando estaba Lula, cuando en los primeros años del giro a la izquierda de la región, tenía más peso. Pero nunca fue una especie de órgano, de una especie de comando de acción. Claro. Siempre fue una especie de foro deliberativo, con lo cual me parece que hay mucho fantasma sobre esto y me parece que las declaraciones de Maduro fueron más bien irónicas y las de Diosdado Cabello tuvieron como función de algún modo como tratar de generar él mismo una especie de fantasma, porque el gobierno de Venezuela está en una situación complicada y eso implicaba una cierta burla hacia otros gobiernos que ahora también enfrentan problemas, pero me parece que no tiene ningún viso de realidad. Pensar en algo coordinado para desestabilizar gobiernos de distinto signo político, me parece que lo de Chile tiene explicaciones muy locales y que es un acumulado de razones que hicieron que ahora estallara esto en una clave parecida al 2001 en Argentina. Muchísimas gracias, Pablo Stefanoli, por estas precisiones, acerca de versiones y rumores que corren en el medio de estas crisis que se van dando en distintos países. Muchas gracias, Carla Ricciotti, desde allí. Vamos ahora a